mí, cómo sé que lo necesito, hay algún test que me pueda hacer, eso me imagino que lo habéis escuchado, y cómo sabemos que Inmunocal ayuda a cualquier persona, una persona joven, una persona sin problemas de salud. Yo cuando lo conocí, yo le dije a Alba Pascual, que me lo presentó junto con Luciano, a Mario, y yo les dije, bueno, es que yo estoy bien, yo creo que esto no lo necesito, y tardé un tiempo en empezar a tomarlo. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer un estudio, que hemos hecho un estudio piloto, en cómo Inmunocal puede ayudar a cualquier persona. ¿Vale? ¿Qué es lo que todos notamos cuando tomamos Inmunocal? Me imagino que quienes de aquí que estáis tomando Inmunocal os han dicho, ¿os veis vosotros más jóvenes? ¿Os han dicho que os veis más jóvenes? Muy bien. ¿Y quiénes os sentís más jóvenes tomando Inmunocal? Bueno, pues la juventud es algo que se siente por dentro, que se puede ver por fuera, pero la juventud también se ve por dentro, ¿no? Podemos rejuvenecer nuestros órganos, nuestras células, podemos rejuvenecer por dentro. Y de hecho yo estoy ahora trabajando mucho con un tema que me encanta, que es la fertilidad. Y aunque ya no paso casi consultas, gracias a Inmunotech, que me ha dado otra forma de ayudar a la gente, otra forma de trabajar diferente, que me encanta, que trabajo en sinergia con profesionales. Bueno, pero aún veo a algunos pacientes y estoy enfocándome mucho en fertilidad. Estoy viendo muchas chicas jóvenes, jóvenes que a veces no se sienten jóvenes, que a lo mejor tienen 40, 39, 42, y me dicen, no, es que yo me quiero quedar embarazada ya, porque pasa el tiempo, y el tiempo pasa y voy a envejecer, me han dicho que tiene que ser cuanto antes mejor. Y yo les explico, no es que tú puedes rejuvenecer por dentro cuando pasa el tiempo tomando Inmunocal. Tú puedes estar más joven dentro de 5 meses o dentro de 6 meses vas a estar más joven que ahora. A lo mejor vas a estar más joven con 42 que con 38. ¿Vale? Y eso es lo que queríamos demostrar. Y fue una apuesta, un poco una apuesta realmente. Y empecé a conocer diferentes profesionales de salud. Conocí un test que vais a conocer ahora, un test que mide la edad biológica y la inflamación a través de un congreso de longevidad. Conocí a doctores especializados en longevidad, en inflamación y longevidad, y también una consultora de mi equipo, que la conocéis todos, la doctora Soledad Andrés. Me dijo un poco lo mismo, a la vez que yo estábamos las dos pensando lo mismo, que estas cosas pasan. Cuando algo tiene que pasar, hay varias personas que lo están viendo. Y me dijo, ¿por qué no hacemos un test con Inmunocal? Un estudio con Inmunocal y con este test que mide la edad biológica. Y de ahí surgió esta apuesta, que fue una apuesta porque no sabíamos qué iba a pasar, y con la que contamos con el apoyo constante de Aurelio, que siempre está dispuesto a confiar en mis ideas y nos acompañó y nos dio las cajas para poder realizarlo. Así que hoy contamos con la doctora Soledad Andrés, con el doctor Francisco Mera, el doctor Miguel Gálvez y Julia Centro. Bueno, os presento primero al doctor Francisco Mera. Lo tengo aquí todo apuntado porque son unos currículos enormes. A ver, médico de familia y director de la unidad de longevidad del Hospital Memorial Julio Cordón, CEO founder de Longevital, líder clínico en longevidad y medicina del estilo de vida, especializado en long COVID, sueroterapia, epigenética, diabetes y obesidad. Director de HealthTech FindSpot, divulgador en plataformas de salud, colaborador en medios de comunicación nacionales, director científico de Longevity Summit celebrado en Madrid. Bienvenido.
un placer, un honor estar aquí con ustedes. Voy a empezar hablando un poquito de cómo conocí Inmunocal, ¿no? Me empezó a hablar del producto un compañero vuestro de Sevilla, un veterinario, que se llama Antonio. Fue la primera vez que escuché hablar del Inmunocal, yo lo desconocía. Y a partir de ahí empecé a conocer más gente que están sentadas aquí, por ejemplo Julieta, si te puedes levantar, o Elena, que está aquí también, ¿no? Elena también, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer Inmunocal, pude conocer a Aurelio también, que es Aurelio, y la verdad que hoy el doctor os explicará los resultados que tuvimos, ¿no? Que realmente yo creo que fueron espectaculares. Fue mucho por encima de lo que yo podía esperar. Realmente fue, y en tiempo récord, fue un tiempo récord cuando obtuvimos ese resultado. Como vimos, no solamente la cuestión física, que el paciente se notaba mejor, sino el parámetro de la inflamación que medimos, que es el test de SUPAR, ¿no? Que realmente hubo un cambio muy significativo, ¿no? de ese factor de inflamación que se mide con el test de SUPAR, ¿no? Que después ya Julio, en este caso, os explicará qué es el test de SUPAR. Luego la doctora nos va a explicar qué es la inmutación y qué importancia tiene la inmutación en nuestro cuerpo. Es una molécula que nosotros es nuestro antioxidante maestro, como veremos, y finalmente ya el doctor nos va a explicar todo el estudio. A mí me toca hablar un poquito del inicio, ¿no? De entender qué es el envejecimiento y qué papel juega la inflamación, el conocido inflammation, ¿no? En este envejecimiento. Si quieren pasar a la siguiente diapositiva, si son tan amables. Vale, pues vamos a hablar del envejecimiento, ¿no? Vamos a hacer un viaje mental desde nuestras células a aquellas llamadas zonas azules, ¿no? Aquí en España sabemos que tenemos, no sé si se lo saben, ayer se publicó que la Comunidad de Madrid sigue siendo la región europea más longeva de Europa, y Madrid en concreto la capital europea más longeva de Europa. Los aplaudimos. Bueno, el fuego que nunca se apaga, pero no es un fuego de amor en este caso, es un fuego del infierno, un poquito de enfermedad, ¿no? Va poquito a poco el inflammation, que es esa inflamación crónica que parece que no existe, pero claro que existe. Luego vamos a ver cuáles son las causas que nos generan esa inflamación y cómo Inmunocal veremos cómo nos está ayudando a disminuir ese proceso de inflamación crónica de bajo grado que nos va a producir ese envejecimiento de nuestras células, generando lo que llamamos las células zombie. ¿Qué es una célula zombie? Nuestras células tienen que vivir, tienen una función y tienen una vida marcada, y una vez que ya la célula ya no pueda hacer su función, lo suyo es que se muera. Pero a veces ocurre, con el tiempo sobre todo, que la célula permanece, como dijéramos, eternamente viva, pero es muy disfuncional. Y esto es lo que es una célula senescente o una célula zombie. Y esa célula zombie empieza a generar una serie de sustancias que nos van a ir inflamando poco a poco y al final generando las enfermedades crónicas que todos podemos recordar, típicas de edades más avanzadas. Desde hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas. Pues esto es lo que sería la inflamación, ¿no? Como dijo Franceschi, ¿no? Una reducción global de la capacidad para afrontar diversos factores estresantes y un aumento progresivo concomitante del estado proinflamatorio son las características principales del proceso de envejecimiento. O sea, uno de los pilares fundamentales del envejecimiento será el inflammation o la inflamación. Siguiente escena, por favor. Es un precio que pagamos. Es que hay una paradoja, ¿no? Porque los mismos elementos que en el cuerpo humano nos hacen que nos desarrollemos de niño a adulto, ¿vale? De manera paradójica, se llama periotropía antagónica, son los que al final nos van a producir el envejecimiento de las personas.
Los niveles de glutatión empiezan a disminuir a partir de los 25 años. Hasta llegar a un punto, si no lo ha explicado otra mejor que yo, hasta llegar a un punto a los 100 años que de manera paradójica empiezan a subir. O sea que hay que llegar a los 100, pero antes de llegar a los 100, vamos a tomar en un local para que esas reservas de glutatión estén en su plenitud, ¿vale? Para poder combatir esa inflamación. Seguimos al siguiente, por favor. Y aquí hablamos de por qué envejecemos o qué genera que esta inflamación sea más acelerada o menos acelerada. Decía otro doctor Mera, no yo, el doctor Vicente Mera, de la clínica SHA, que el envejecimiento en sí no es una patología, sino el envejecimiento acelerado, ¿vale? ¿Y de qué va a depender que se acelere más o menos? Depende de a qué estamos expuestos, al esposoma. Cuando acabaré mi intervención, haremos una herramienta terapéutica que vamos a usar aquí todos juntos para ver cómo podemos convertir ese esposoma, esa toxicidad que nos rodea y que nos hace que nos vayamos inflamando. El esposoma podemos hablar evidentemente desde la alimentación, ya saben, alimentación de procesados, escasez de ejercicio físico, el estrés. Recuerden que el estrés psicológico es el mayor disruptor celular, el mayor disruptor mitocondrial y el que más nos envejece. ¿De acuerdo? También la calidad de nuestro sueño. Y hay otro concepto importante, que son los ritmos circadianos. No es lo mismo cenar a las 6 de la tarde que cenar a las 10 de la noche. No es lo mismo. Porque nuestro cuerpo lleva unos ritmos biológicos donde los procesos de detoxificación tienen un horario. Si vamos contra ese horario biológico, pues vamos a generar más inflamación. ¿Continuamos? Ahora vemos una célula que es el macrófago, ¿no? Nuestro sistema defensivo, el sistema inmune, es el que nos defiende tanto de las agresiones externas de los virus, ¿no? Lo vimos claramente en pandemia con el COVID, y las agresiones internas, ¿no? De esas células zombies que vamos teniendo en el cuerpo. Y nuestro sistema inmunitario, no sé si ustedes vieron una serie cuando yo era niño, que es El cuerpo es así, ¿no? Que había unos policías, ¿no? Que cuando veían al malo, pues se lo cargaban, ¿no? Pues el macrófago justamente es el que, de alguna manera, más allá de cargarse al malo, lo que hace es limpiar la basura que dejó el malo, ¿vale? Con el tiempo, ese macrófago puede empezar a trabajar mal y puede empezar a no limpiar de manera adecuada, ¿de acuerdo? Y ir generando procesos de inflamación de bajo grado y de envejecimiento. Eso se ha visto, por ejemplo, claramente en la COVID persistente, ¿no? Como estos macrófagos eran invadidos por el COVID de manera persistente, los macrófagos, los monocitos, y generando unos macrófagos disfuncionales que no nos limpian y que encima nos van generando cada vez poco a poco mayor inflamación y mayor envejecimiento celular. Por eso los pacientes de COVID persistente tienen patología 10, 15 años, incluso 20 años antes de lo que le tocaría por ese proceso de inflamación de bajo grado. Continuamos al siguiente. Es lo que decíamos, en ese estado proinflamatorio, si permanece de manera constante en el tiempo, al final la sana disfunción celular va a dar un daño ya a nivel del órgano y ya va a empezar a generar lo que serían las enfermedades, ¿no? La diabetes, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Dependerá de nuestra forma de vivir, de nuestro estilo de vida y de las exposiciones que tengamos, que esa aceleración sea más rápida o incluso la podamos enlentecer. El glutatión, como les decía, es nuestro antioxidante maestro. ¿Y qué es eso de ser antioxidante? Pues si entendemos que la oxidación, pues si vemos una manzana oxidada, una manzana fresca, eso todo el mundo tiene esa imagen, ¿verdad? Pues la oxidación es justamente la formación, pues ese marrón que veríamos en una manzana, ¿no? Y hay una cosa que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayuda a limpiar esa oxidación. Y ahí sería el glutatión. Es verdad que para que el glutatión funcione de una manera potente, necesita también de cofactores. Necesita el selenio, necesita el magnesio, necesita el vitamina B. Recuerden ese dato. 2 nueces de Brasil nos dan la cantidad suficiente de selenio que necesita nuestro cuerpo como cofactor de glutatión. Sigamos. Y aquí es una fotografía de una zona azul, en este caso, no sé exactamente, podría ser Italia, podría ser también el Mediterráneo español.
Aunque recuerden que Madrid es la más longeva, pero bueno. También tenemos zonas en España muy longevas y con supercentenarios. Por ejemplo, la zona de Sarria, la zona de la Ribera Sacra en Galicia, ¿no? Ahí hay realmente muchas personas supercentenarias que lo que buscamos básicamente es personas. ¿Por qué un supercentenario tiene justamente 100 años? Pues porque no tuvo patologías crónicas, porque no tuvo esa inflamación de bajo grado, porque fue capaz de producir esa glutatión. Pues lo que tenemos, y de hecho a partir de los 100 años les he dicho que empieza a subir incluso. Pues en este caso existen, y como hemos demostrado, y verán los resultados, somos capaces de, aumentando esos niveles de glutatión, disminuir esa inflamación y por tanto disminuir el riesgo de que se produzcan las enfermedades crónicas típicas de la edad. ¿Continuamos? Siempre hablamos de la dieta mediterránea, se habla mucho ahora también de la dieta atlántica, ¿no? Porque en Galicia hacen más dieta muy rica en pescado, ¿no? Por ejemplo, hablan también del tema social, de la conexión social, lo importante que es tener conexión a nivel familiar, la red que está a tu alrededor, lo que decíamos, la gestión del estrés, la espiritualidad también juega un papel fundamental, la actividad física, ¿no? Que tengamos una buena calidad de sueño, ¿no? Es la medicina del estilo de vida, ¿no? Y siempre basada, como decíamos, en evidencia científica, y en este caso también el apoyo con alguna suplementación, en este caso inmunocal, que nos puede ayudar justamente a lo que sería el maestro de la antioxidación, o de la antiinflamación, por decirlo de alguna manera, como es el glutatión. ¿Continuamos? Otra parte importantísima de nuestro envejecimiento, pilar de envejecimiento, es la microbiota intestinal, que tanto sale en el Instagram, ¿no? Te sale el SIBO, tienes SIBO, tienes SIFO, tienes SIBO, no sé qué, cosas así. No sé si conocen a una señora que se llama Montserrat Brañas. La señora Brañas murió con 117 años en Gerona, hace 2 años, y fue una de las personas más longevas de la historia. El hecho diferencial de ella, porque se hizo un estudio por el profesor Aubrey de Grey, que le hicieron un estudio de todo a nivel de celular, a nivel de microbiota, el hecho diferencial en ella era justamente su microbiota, ¿no? Es una microbiota de una persona muchísimo más joven. Sabemos que la microbiota va a ir asociada no solamente a la capacidad de absorción de los nutrientes, sino también es la zona donde hay una relación directa, lo que llamamos ya el eje intestino cerebral o hepático cerebral o pulmón cerebro, ¿no? Nosotros hicimos un estudio con la Universidad George Washington, Estados Unidos, con el doctor Vidal Malatrocha, español y catedrático de medicina molecular, donde demostrábamos cómo bajando la inflamación enterohepática mejoraría todo lo que sería la inflamación a nivel neurológico, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, y veíamos la importancia que realmente tiene todo lo que es el circuito intestinal y hepático, y en concreto, en este caso, el de la microbiota intestinal. Continuamos. Por tanto, el envejecimiento es un proyecto de vida. Nosotros tenemos que, a día de hoy, estamos en las cotas de edad muy elevadas, pero lo que estamos buscando sobre todo es que tengamos unas personas longevas y saludables, que no seamos dependientes de otros, porque tengamos una edad. Que eso es lo que podemos, yo creo que como científicos, debemos de dar y como médicos, debemos de dar a nuestros pacientes, en este caso a nuestras personas, porque tratamos, en la unidad de longevidad tratamos personas sanas, no personas con enfermedad. Lo que intentamos es ofrecerle una manera de vivir y herramientas que le mejoren su calidad de vida y que, sobre todo, tengan una seguridad para su futuro, trabajando este presente. Si me hicieron tan amables, ¿se pueden levantar todos en la sala, por favor? Ustedes también. Yo conmigo mismo. Bueno, esa chica, venga, conmigo. Sí, usted. Exacto. ¿Cómo se llama? Soy Santa Medina. Aquí está, un vasco y me gusta. Perfecto. Muy bien, pues ahora abracen a su compañero. Abrácenlo. 5 segundos. 1, 2, cierren ojos.
3, 4, 5, ya. Acaban de bajar su inflamación. Acaban de producir oxitocina. ¿Vale? Acaban de producir serotonina, dopamina. Ha sido un honor y un placer. Muchísimas gracias. Hemos hablado ya de inflamación crónica, inflamación sistémica crónica o de bajo grado, que es una de las causas del envejecimiento, como nos ha explicado muy bien el doctor Mera. Pero vamos a ver por qué se produce esa inflamación. Generalmente es, como vemos aquí, se produce por una respuesta a distintos factores. El estrés, como ya nos ha explicado el doctor Mera, es uno de los más importantes, pero también nuestros hábitos de vida, nuestra dieta. Todo esto nos va influyendo y nuestro cuerpo va respondiendo a esas agresiones, lo cual va aumentando la inflamación sistémica crónica de bajo grado. Cuando llega a unos niveles muy altos, ya empiezan a aparecer enfermedades importantes. ¿Cómo se suele medir esa inflamación? Bueno, pues uno de los biomarcadores más utilizados era la PCR de alta sensibilidad, pero tenía un problema. Tiene varios problemas, algunas ventajas, como que es muy barata, muy fácil de medir, pero es muy inestable. Afecta a ciclos circadianos, si estamos en ayunas, si recién levantados o después de una carga diaria muy elevada. Entonces apareció SUPAR. A SUPAR no le afectan ni ciclos circadianos, ni hemos comido, qué tal hemos dormido. SUPAR es muy estable en ese sentido. Entonces, como biomarcador, es muy fiable, muy estable y fácil de medir también, como veremos. ¿Sí? ¿Y qué es SUPAR? Bueno, pues es el receptor activador del plasminógeno tipo uroquinasa, con el cual, gracias a Dios, pues se resume en SUPAR. Qué más fácil. Como tal, SUPAR es una proteína que tenemos todos en membrana endotelial y disuelta en sangre, también en líquido cefalorraquídeo, pero es más fácil en sangre, claro. Y empieza a volverse soluble, por eso la S, como respuesta a esa inflamación que habíamos hablado. De hecho, la propia proteína SUPAR es proinflamatoria. Como biomarcador es muy interesante porque, de hecho, empieza a elevarse antes que otros factores de inflamación. Con lo cual nos vamos a ver esa respuesta a lo que hablábamos antes, a ese estrés, patologías y demás, mucho antes que otros biomarcadores. En hospitales se lleva usando muchos años, tanto en toda Europa como ahora ya también en Estados Unidos y en Asia, y se usa sobre todo en urgencias para determinar el estado de gravedad real de los pacientes. Se sabe que más del 60% de los pacientes que llegan a urgencias no sabemos qué les pasa. Ellos empiezan a decir, pues no me encuentro bien, me mareo. Hay gente que sí sabemos lo que le pasa, pero ese 60% no. Entonces se le mide SUPAR, un SUPAR por debajo de 4 es normal, esa
paciente no tiene nada grave. Normalmente se da el alta, se mantiene en observación. Pero se ha visto que un SUPAR por encima de 10 se relaciona con mortalidad en menos de 3 meses. Entonces es lo que indica a esos médicos de urgencias que no sabemos todavía qué le pasa, pero es grave, con lo cual se ingresa. Esto se ha usado mucho por toda Europa, pero sobre todo empezó con el COVID, porque un SUPAR por encima de 6 con COVID positivo, el 40% de esos pacientes desarrollaban la fase aguda y necesitaban un respirador. Sin embargo, por debajo de 6, ese paciente en un 99% de los casos no desarrollaba la fase aguda. Con lo cual fue muy útil para muchos hospitales para poder liberar camas sin llegar a esperar a los síntomas de esos pacientes. Como publicaciones en distintas patologías, SUPAR tiene más de 1000 estudios publicados, algunos muy importantes, con más de 30.000 pacientes, en distintas patologías, en fallo cardíaco, fallo renal, trasplantes, cardiovascular, el que hemos hablado antes también de COVID, pero uno de los que empezó a levantar, además de en patologías, en personas sanas, como también ha comentado Elena, es este. Se dio como SUPAR nos hablaba de esa inflamación sistémica en pacientes sanos, en personas sanas, que simplemente estaban respondiendo pues, a una dieta inadecuada, fumar, inactividad, estrés, y eso implicaba que a la larga terminaría siendo una patología severa. Además, se hizo un estudio muy interesante, el estudio Dunedin. Dunedin es un pueblo de unos 50.000 habitantes en Nueva Zelanda, al cual está monitorizada toda la población. Todos los años se les saca sangre desde que nacen hasta que mueren. Entonces, toda esa información, todo ese biobanco, se usa para muchísimos estudios, porque es población, hay muchos emparentados, otros no, pero culturalmente son muy parecidos. Entonces, se utilizó para ver cómo había una aceleración en ese envejecimiento, esa inflamación, medido con SUPAR. Entonces, se vio que había unas diferencias muy importantes, no solo en la apariencia, estas son imágenes reales, sino también en la aparición de enfermedades graves. De hecho, con la edad biológica, que también se puede establecer con SUPAR, basada en esa inflamación sistémica, se vio diferencias tanto en la cerebral, apariencia facial, como en la edad biológica propiamente dicha. Y había hasta un 40% de diferencias solo midiendo SUPAR. De hecho, los pacientes, los habitantes de Dunedin, que tenían un SUPAR más elevado, vivían una media de 10 años menos. A raíz de eso se han hecho muchos estudios ya solo enfocados en longevidad, en personas sanas, y se desarrolló con los algoritmos una edad biológica, que aparece en la página web de BioAge, en el cual, poniendo la edad real cronológica, la edad biológica, el nivel de SUPAR, si es hombre o mujer, porque hay pequeñas diferencias, podemos calcular la edad biológica en función de la inflamación sistémica. Es un resultado bastante visible y fácil de explicar. La buena noticia es que SUPAR lo podemos reducir teniendo ejercicio, una educación adecuada, porque influye mucho también cómo nos adaptamos y si utilizamos realmente el cerebro. Vosotros estáis estudiando muchas cosas y aquí en este evento estamos aprendiendo nuevas cosas, además con educación, una dieta saludable, pero eso también tiene otra serie de beneficios. Nos movemos mejor, tenemos una salud general, el envejecimiento es más lento y al final pues, tú también te ves bien y los demás lo sienten mejor. Y esa es un poco la razón por la que hemos utilizado SUPAR para este estudio.
monocal porque estaba segura de que iba a funcionar. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que un día hablando con Soledad, que no habíamos hablado de esto, me dijo: Elena, tenemos que hacer un estudio con Super Inmunocal. Lo veo clarísimo porque sé que va a funcionar, sé que vamos a ver resultados espectaculares. Y bueno, ahí surgió empezar ya en serio con el estudio. Así que os cuento, Soledad Andrés, la doctora Soledad Andrés es médica internista con más de 15 años de experiencia, especializada en longevidad y envejecimiento saludable. Posee un máster en medicina estética, siendo lo que se llama Key Opinion Leader en este área, y formación avanzada de medicina genómica, nutrigenómica y medicina biológica. Es fundadora y directora médico de Female Longevity and Wellness en Valencia. Su enfoque integra la medicina preventiva, personalizada y basada en evidencia. Bienvenida. Gracias, Elena, por las cálidas palabras. Y es un placer estar con todos ustedes compartiendo este bloque que me toca a mí a continuación, en la cual la idea es un poco comentarles de dónde viene esta idea, por qué se nos ocurrió relacionar glutatión e inmunocal con SUPAR. Y en realidad, un poco la hipótesis es que nosotros ya sabemos, todos aquí saben lo que es el glutatión, los precursores del glutatión, pero ¿qué pasa a medida que envejecemos? Y eso también lo sabemos. A medida que vamos envejeciendo, sobre todo a partir de los 20 y luego a partir de los 40 más que nada, el ritmo o la cantidad de glutatión que nosotros tenemos en las células empieza a bajar. Y si esto está relacionado con el envejecimiento y las enfermedades, y lo podemos demostrar de alguna manera, y si esto estuviera relacionado con la inflamación crónica y lo podemos demostrar de alguna manera, de ahí surge la hipótesis del estudio. Y en ciencia, nosotros lo que hacemos es, nos planteamos una pregunta, estudiamos al respecto, y este estudio confirma la hipótesis y nos dice, estás bien, estabas pensando bien, o descartamos la hipótesis porque no fue buena. Esto, bueno, el doctor Jimmy Goodman ya explicó esto de una manera majestuosa, yo voy a hacer un breve repaso. El glutatión es un tripéptido y es el tripéptido intracelular más abundante de nuestro cuerpo. Y el dato intracelular no es un dato menor. ¿Por qué? Porque solo se forma dentro de nuestras células de precursores. Sus funciones más importantes son la neutralización de los radicales libres de oxígeno, que recuerden que nosotros generamos radicales libres de oxígeno en todo momento. Comemos bien, los generamos. Comemos mal, generamos más, pero igual los generamos. Si hacemos actividad física, los generamos, y si somos sedentarios, también los generamos. Entonces, neutralizar esas especies reactivas de oxígeno a lo largo de nuestra vida es tarea fundamental de nuestro organismo. Y el glutatión viene a rescatar esta función. También participa en la detoxificación hepática en lo que se llama fase 2. No sé si ustedes se acuerdan, si alguno estaba en la charla de transición menopáusica hace un tiempito atrás. ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los estrógenos y que los estrógenos entran al hígado y en el hígado se tienen que metabolizar para poder ser eliminados? Acá en la fase 2 se forman unos metabolitos intermedios de los estrógenos, que son estrógenos oxidados y muy dañinos, y la única vía capaz de sacar estos estrógenos, que se llaman metabolitos intermedios en realidad, es la vía del glutatión. Nuestro cuerpo no tiene otra vía para eliminar los estrógenos, entonces todas las que estamos en esta etapa, es un muy buen momento para activar esta vía metabólica. Nos da una protección estructural a todas las células de nuestro cuerpo. Y por otro lado, regula la barrera inmunológica que, como lo explicó el doctor Mera, el sistema inmunológico, a medida que vamos cumpliendo años, declina. Esto se llama inmunosenescencia. Entonces, acá el mensaje clave, el glutatión no es un simple antioxidante más. En realidad, el glutatión es el director de la orquesta o el regulador central de la señalización celular. Señaliza lo que pasa en nuestras células, la respuesta inmune y finalmente él decide el destino de cada célula, según cómo se encuentre. Entonces, cuando somos jóvenes, todo está bien. Tenemos lo que se llama resiliencia redox. ¿Esto qué es? Puedo enfrentar una gran generación de radicales libres
y puedo contrarrestarlo. Genero inflamación y puedo contrarrestarlo. Y acá en los jóvenes el nivel de glutatión es alto, los radicales libres y la inflamación están controlados, se resuelve la inflamación crónica, y si nosotros medimos en jóvenes su par, en general debería ser bajo, teniendo en cuenta nuestra hipótesis. Pero ¿qué pasa a medida que cumplimos años, sobre todo después de los 40? Hay una depresión muy importante del glutatión, lo que hace que aumenten las especies reactivas de oxígeno, que aumente este inflammation, y el SUPAR, que es este biomarcador que nos explicó muy bien Julio, está elevado. Entonces, la hipótesis fue envejecimiento, disminuye síntesis de glutatión, aumenta estrés oxidativo, aumenta el estado inflamatorio, debería encontrar un SUPAR alto, ¿sí? ¿Por qué SUPAR? Primero porque es un biomarcador emergente que no solo me muestra predicción de mortalidad, como explicó Julio, sino también me dice que el sistema inmune está activado todo el tiempo. El sistema, en vez de reaccionar cuando entra un virus, una bacteria, un parásito, está activo como si yo lo tuviera todo el tiempo conmigo. Eso es inflamación crónica. ¿Qué pasa con esto? El sistema se agota. Entonces, en algún momento dice, yo ya no puedo más, y cuando entra una bacteria, el sistema le cuesta reaccionar. Vamos a la siguiente. ¿Y por qué envejecemos? Nosotros tenemos esto que se llaman los 12 hallmarks of aging, o de envejecimiento, que nosotros tenemos acá, los primarios, que van a ser el daño estructural al ADN, que es la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros. Esto va a dar una respuesta, por ejemplo, una desregulación mitocondrial, una disfunción mitocondrial, que es la causa principal de envejecimiento. Hay teorías actuales de cáncer relacionadas con disfunción mitocondrial, senescencia celular, y que va a llevar a inflamación crónica. Acá lo dejo marcado porque la inflamación crónica hace poco se ha postulado como un marcador de envejecimiento que podemos cambiar. Nosotros podemos tener una medida activa sobre esto y retrocederlo para atrás. Y de esa forma nuestro envejecimiento no va a seguir el curso que hubiera seguido si no lo hubiéramos hecho. Estos son por qué nosotros hemos pensado en glutatión, en mejorar el glutatión. Porque ya hay evidencia publicada que si nosotros damos precursores de glutatión, los pacientes mejoran. Este es un estudio previo en el cual se dieron 2 precursores de glutatión. Uno fue el que nombró el doctor Jimmy Goodman, que es la N-acetilcisteína, más glicina, pero antes se midió el nivel de glutatión en los pacientes había 2 cortes, pacientes de 20 años y otro grupito de pacientes de 40 a 65 años. Los pacientes de 40 a 65 años tenían concentraciones más bajas de glutatión, casi en un 50% que los pacientes jóvenes, pero además no lo podían formar. El sistema enzimático, que explicó el doctor Jimmy Goodman, no funcionaba en ellos. Entonces decidieron suplementarlos y al cabo de 14 días, ahí apareció un cartel que no es mío, pero no importa, está infiltrado. Al cabo de 14 días, no solo aumenta la concentración de glutatión en los glóbulos rojos, sino que aumenta en un 230% la capacidad de generar glutatión por mi cuerpo. Y el doctor Jimmy Goodman dijo algo muy importante: con N-acetilcisteína yo tengo solo un 15%, porque el 85% restante está oxidado. ¿Qué pasa si doy inmunocal? ¿Qué pasaría si doy inmunocal a estos pacientes? ¿Sí? Esto es un poco lo que habíamos hablado. La síntesis del glutatión es endógena, 3 aminoácidos que forman un tripéptido, el glutamato, la cisteína y la glicina. Y el cuello de botella, después de leer algunos estudios, no es que el cuerpo no solamente baje el nivel de glutatión, sino que es incapaz de formarlo. Y el cuello de botella es la cisteína, que es el aminoácido limitante, por todo lo que ha explicado el doctor Jimmy Goodman recién. Tenemos menor biodisponibilidad de cisteína de los alimentos, tenemos un problema a nivel de la absorción, es termolábil, se oxida con facilidad. Entonces ese sería nuestro cuello de botella. Cuando yo tengo una reducción del glutatión, esto es lo que nosotros pensamos cómo vamos a medir, desde que baja el glutatión y por qué SUPAR. Esto es un poco raro quizás. Pero el glutatión baja, esto va a activar una proteína, no importa el nombre de la proteína, pero esa proteína activa el interruptor maestro de la inflamación que se llama NF-kappa-beta. Y eso aumenta finalmente el SUPAR. Y acá hay algo súper importante para nosotros porque no hemos encontrado hasta el momento un estudio que hable de modificación nutricional del SUPAR. Hay muchos estudios, como ha nombrado Julio, que hablan de cambios de estilo de vida, actividad física, dormir mejor, regular ritmos circadianos, bajar de peso, pero no hay estudios que hayan hablado antes de este estudio piloto
¿De qué pasa si yo doy un nutracéutico con SUPAR? Este es el primer estudio piloto que se ha hecho y se ha hecho con Inmunocal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica del estudio? Aportar la cisteína a través de Inmunocal, favorecer la síntesis endógena del glutatión, restaurar todo este balance redox y finalmente disminuir la inflamación mostrando una disminución del SUPAR. Cosas importantes a tener en cuenta. Es un estudio piloto. Esto, ¿qué quiere decir? Que es una prueba pequeña para hacer una escalada. Con esto no podemos tomar una decisión definitiva que doy Inmunocal, siempre baja SUPAR. Esto falta un paso más para confirmarlo, ¿sí? Pero estamos en buen camino. Y por otro lado, perdón, me pasé. Esto es lo que yo les decía, que es un estudio piloto, estamos explorando en humanos, muy importante porque es la primera intervención nutricional que se hace con SUPAR y lo hemos hecho con Inmunocal. Y ahora el doctor Miguel les va a contar un poco los resultados del estudio. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues ahora vamos a ver el resultado del estudio, que me imagino que todos estaréis asumiendo que ha sido un resultado espectacular. Acordaros que el SUPAR ideal es, por ejemplo, un SUPAR de 2,2, significa que nuestra edad biológica es menor que nuestra edad cronológica. Entonces, el óptimo sería ese rango entre 0 y 2,8. Bueno, os presento al doctor Miguel Garber. Miguel es médico internista y cardiólogo, experto en medicina regenerativa, presidente honorífico de la Sociedad Española de Medicina Regenerativa, SEMERETEC, jefe de servicio de medicina regenerativa de longevidad de Clínica Plan. Bienvenido. Gracias. En primer lugar, les voy a agradecer estar acá presente y aguantar que uno venga a hablarles tanto de esto. Pero bueno, vamos a explicar un poquito por qué hicimos este estudio y que ya un poco ya dijeron todo, pero básicamente es ver y entender un poco qué es la inflamación crónica. Cuando nos hablan a nosotros, como médicos tenemos que saber explicar un contexto científico de todo lo que... Si yo voy a darle a un paciente Inmunocal, tengo que explicarle por qué se lo doy también. Entonces, básicamente acá tenemos, ya nos han hablado lo que es la inflamación crónica, pero esto es un resumen de que a través de nuestro estilo de vida, todo lo que nosotros vamos a ir pasando en nuestro estilo de vida, nos va a llevar la alteración de esto a una inflamación crónica. Esa inflamación actúa sobre los sistemas de reparación, nuestro cuerpo se repara por sí mismo. Si yo puedo estimular mi sistema de reparación, me voy a reparar. Entonces, pero con la inflamación crónica los voy a alterar. Una vez alterados, voy a desarrollar enfermedades llamadas degenerativas. Si desarrollo enfermedades llamadas degenerativas, quiere decir que el paso desde la salud a la degeneración es lo que nos lleva al envejecimiento. Y esto se llama una degeneración de nuestros tejidos. ¿Qué apareció? Hace unos años empezamos a hablar de algo que se llamó medicina regenerativa. ¿Qué es la medicina regenerativa? La que va a ir en contra, la que va a cambiar para regenerar y reparar. La pregunta del millón es, ¿por qué si existe una medicina regenerativa y va en contra del envejecimiento, por qué sigo envejeciendo? Deberíamos poder parar el envejecimiento. Es que mientras una va en un Ferrari, la regeneración está yendo en un triciclo. El día que podamos ir aumentando la velocidad de esto, vamos a tener una regeneración y vamos a poder tener un envejecimiento muchísimo más lento y más sano. Para eso hemos decidido ver qué hacía el SUPAR. O sea, ¿por qué elegimos el SUPAR? Ya nos los explicaron todos los beneficios que tiene el SUPAR como biomarcador. Pero lo más importante que tiene el SUPAR es que es el único biomarcador que me habla de inflamación crónica de bajo grado en paciente sano, en ese paciente que no tiene nada. El paciente ya tiene una osteoartrosis, el paciente que tiene una enfermedad cardíaca, tiene una enfermedad pulmonar. Ya hay otros elementos que van a aumentar, como nos hablaron de la proteína C reactiva altamente específica. Podemos hablar también de la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, que todos lo hemos escuchado mucho esto en la época del COVID. Pero lo único que se aumenta mientras yo estoy sano, pero estoy teniendo inflamación crónica y en el tiempo voy a desarrollar una enfermedad, es el SUPAR. Por eso decidimos utilizar SUPAR para ver qué pasaba con la inflamación crónica y si realmente el glutatión
que es lo que nos va a aumentar con el inmunocal, realmente esto me va a ayudar a recuperarme. Entonces tendríamos que ver si yo puedo levantar glutatión y el glutatión realmente va a disminuir mi inflamación crónica, quiere decir que el glutatión es un elemento que nos va a favorecer. Entonces para eso tenemos que estudiarlo y demostrarlo. Podemos hablarlo, ver lo que vimos en pacientes, pero eso se llama medicina de la evidencia, pero ahora lo queríamos demostrar a ver qué realmente pasa. Entonces esta fue la hipótesis del estudio. Hicimos la hipótesis que la suplementación proteica con el inmunocal podía aumentar el glutatión y de esta manera bajar la inflamación crónica. Y entonces el objetivo era explorar esta suplementación, dos cosas. Primero, que me bajara la inflamación crónica. Bueno, segundo, que me bajara la inflamación crónica. Todo estudio lo primero es mostrar que no tiene efectos colaterales. Entonces, esto fue el objetivo, la metodología, diseñamos un estudio, era exploratorio, abierto y de un solo brazo, o sea, no hicimos comparativas con placebo. Lo hicimos directamente de un solo brazo, porque lo que queríamos era ver si bajaba o no bajaba. Entonces, participantes fueron 12 adultos, intervención fue el uso de inmunocal durante 3 meses, la evaluación fue con el SUPAR, al comienzo y al final, y conseguimos se hace un consentimiento informado, y además un interrogatorio que es un estado de salud, o sea, que el paciente respondiera en forma subjetiva, tener una idea de cómo se sentía antes de tomar el inmunocal y después de 3 meses de tomar el inmunocal. Bueno, básicamente, primera variable, SUPAR, era lo objetivo. Lo subjetivo era la variable secundaria, que era el cuestionario SF36, que es un cuestionario, como les digo, de calidad de vida. Se evalúa cómo es el sueño, cómo es la vida actual, cómo se siente, cómo se despierta, qué energía tiene, o sea, es un cuestionario general de estado de salud. Los resultados, fíjense, comenzamos con una media de 3.19 en el SUPAR. SUPAR arriba de 4 ya es bastante inflamación, pero 3.19 ya nos está hablando que hay un cierto grado de inflamación, principalmente en pacientes que son sanos. Por ahí en un paciente ya tiene una osteoartrosis me daría más alto. Pero lo normal es que lo veamos en pacientes sanos es que esté elevado. Tendría que estar, normalmente nosotros tratamos de tener los pacientes, manejarlos con 1 microgramo, que no se pase un nanogramo. Al final de los 3 meses, fíjense cómo disminuyó el SUPAR. Quiere decir que disminuyó la inflamación crónica. Disminuyó muchísimo, casi a rangos normales bajos, no altos. El cambio fue bastante importante, lo cual tiene una significación estadística. Estadísticamente nos demuestra el bajo que realmente el resultado es positivo. Sobre la calidad de vida, fíjense el puntaje que tenía antes de comenzar, o sea, la calidad de vida era buena, pero no lo suficientemente buena, y al final de los 3 meses, cómo aumentó ese valor. Y eso demuestra que mejoró la calidad de vida del paciente. No solo hemos bajado la inflamación crónica, no solo hemos bajado el marcador de inflamación, sino que además, en forma subjetiva, mejoramos la calidad de vida. Y esto es Y esto tiene estadísticamente es muy significativo, porque muestra no solo que es un elemento subjetivo, porque el paciente dice, sí, me siento mejor, y nada más, sino que tenemos un elemento físico, una realidad. La inflamación bajó por un marcador biológico, hoy muy reconocido para valorar la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, básicamente, la reducción fue del 41%, que es muy alta. Es muy bueno esa reducción. A veces nos cuesta mucho en los pacientes normalmente conseguir una reducción de esa inflamación crónica de esta manera, porque tenemos pacientes que vienen a la consulta, y entonces, sin embargo, con esto hemos conseguido bajar un 41%, mejoró la calidad de vida, como dijimos, por el SF36, la intervención fue bien tolerada,
y o sea, no hubo ningún efecto colateral, ni ningún paciente dejó de tomar el producto por la razón que sea. O sea, a ninguno tuvo un problema durante el estudio. 2 sobres de inmunocal azul. 2 sobres. Y todos los participantes completaron el estudio, que fueron los 12 pacientes. Como podemos mostrar, había un aumento de la disponibilidad de la cisteína, un elemento bastante importante para el organismo y para bajar la inflamación crónica. Se moduló el balance redox, ya nos habían hablado al principio de lo que es el estrés oxidativo y todos los problemas que nos puede traer, y disminución de la inflamación sistémica. Si vemos, esto es un poquito el gráfico de las conclusiones, cómo baja el SUPAR, cómo con la inflamación el SUPAR tiende a aumentar y cómo con la reducción de la inflamación crónica el SUPAR va a bajar. Limitación del estudio, como todos estudios tienen sus limitaciones, fue que la muestra era pequeña. Hicimos 12 pacientes nada más, realmente uno cuando hace un estudio trata de buscar más cantidad. Pero bueno, fue el primer estudio y la idea era ver qué es lo que pasaba y ver los resultados. Y la implicación que los resultados generaron una hipótesis que justifica ensayos clínicos controlados aleatorios con una muestra mucho mayor. Eso es lo que buscábamos, ver si valía la pena hacer ahora un estudio mucho más grande, y eso esperamos poder tener la capacidad de hacerlo. Y Aurelio nos acompaña también en esta aventura, así que gracias a Aurelio, al corporativo y a los cuatro.